Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva entrega de historias y esta vez tenemos una gran variedad de historias sobre uno de los lugares turísticos más famosos en México. Hoy tenemos historias de Xochimilco. Recuerden que si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están aquí abajo y en la caja de información. Antes de empezar, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, dicho esto, no demos más vueltas. Pónganse cómodos y vayamos con las historias. La leyenda de la sirena de Xochi. La figura de la sirena representa a la sirena que antes se aparecía en la Laguna del Toro en una fiesta en especial de Xochimilco. Entre los lirios se ponía a cantar. Era entonces cuando las doncellas del lugar salían a bañarse a la laguna y a perseguir a la sirena, esperando que ella les concediera el favor de conseguir un hombre como marido. Pero pobre de aquel hombre que se atreviera a meterse a bañar con las doncellas, ya que era atraído por la sirena y lo ahogaba en el fondo de los canales. Los canales de Xochimilco piden una ofrenda. Mi abuelo me contaba que de vez en cuando las tierras xochimilcas pedían una ofrenda, y esta eran los ahogados. Curiosamente, cuando pasaba esto, eran solamente turistas, extranjeros, gente de fuera. No era novedad escuchar que una persona había fallecido. La propia gente originaria de Xochimilco dice que no pasa nada. Mi papá y sus amigos se metían a nadar a las horas de la madrugada, incluso ya un poco pasado de copas, pero jamás les pasó nada. Al contrario, las personas de fuera decían que algo los jalaba desde el fondo del canal. Tal vez no sea un dato importante, pero donde entré en el Cruz Azul es en Xochimilco. Al lado de las instalaciones del equipo hay un cementerio. Entonces, los trabajadores del lugar dicen que han visto cosas paranormales. Desde una niña de blanco que a veces se sube al camión, también que se escuchan niños riendo, o han visto a un señor que camina a sus alrededores. También se le atribuye a que hubo alguna maldición o algo así para que el equipo no ganara títulos, ya que en su expansión del lugar de entrenamiento y su territorio, le robaron un pedazo al cementerio y por eso quedaron malditos. Yo soy de Xochimilco, por los embarcaderos secundarios. He vivido toda clase de cosas paranormales. La que más marcó mi infancia fue en el 2014, cuando tenía como 11 años más o menos. Recuerdo muy bien, era 31 de diciembre. Nosotros teníamos la tradición de salir a quemar cohetes en la noche. Recuerdo muy bien que salimos mis primos y yo a quemar los cohetes como a la 1 de la mañana. Todo estaba muy bien y tranquilo, diría yo. Hasta que llegó a un punto que el silencio era muy incómodo. Ya se nos habían terminado los cohetes y solo estábamos esperando a un primo que llegara. En un momento, el más pequeño de nosotros se quedó viendo hacia las trajineras. Sin mentir, estábamos como a 1 kilómetro de distancia. Cuando todos volvemos, vimos como una mancha blanca flotando. No era una sombra, era como un fantasma. Recuerdo que tenía una bata blanca que llegaba hasta el piso, pero no tenía pies. Su cabello era demasiado grande, color negro. Aunque no se le veían los ojos, nosotros sentíamos esa mirada tan penetrante. Todos nos quedamos en shock y nos miramos unos a otros, para confirmar si todos habíamos visto lo mismo. Y efectivamente, todos lo habíamos visto. Aunque mi cuerpo me decía que corriera, mis pies no me respondían, hasta que uno de mis primos reaccionó y nos jaló a todos. Jamás supimos si fue la Llorona porque jamás se escuchó algún lamento, pero sí fue algo muy traumático. Soy de Xochimilco, y pues hace ya varios años, cuando aún salía a pedir calaverita en Día de Muertos, íbamos a salir a pedir mi mamá, unas vecinas y yo. Ya estábamos listos mi mamá y yo, y ya nos salimos. Saliendo de mi casa, se ve el patio de mis vecinos, que es muy grande, y vimos a una mujer de blanco parada. Empezamos a hablarle por el nombre de las niñas y de su mamá, ya que no reconocimos quién era, pero no nos hacía caso. Pues ya mejor llegamos hasta la puerta. Ya de ahí no se puede ver el patio. Tocamos y nos abrió la mamá, que estaba de negro, y le preguntamos que quién de sus hijas era la que estaba parada en el patio. Nos dijo que no habían salido aún. Le dijimos que sí, que nosotros habíamos visto a alguien de blanco. Se sacó de onda porque ninguna de sus hijas iba vestida de blanco. Creemos que fue la famosa aparición de la Llorona de Xochimilco. También mi mamá y mi abuelita 2 o 3 veces vieron a un niño a lo lejos corriendo como a las 5 de la mañana,
pero lo perdían de vista en lo que se asomaban a la calle. A mí en lo particular me encanta Xochimilco. Me parece un lugar místico lleno de secretos. Es mi lugar favorito de la Ciudad de México. Ya hace casi 4 años empecé a vivir aquí en la CDMX, pero previo a esto, mi novio, ahora mi pareja, por lo que decidí vivir aquí, me invitó a pasar unas vacaciones aquí y le pedí ir a Xochimilco. Me llevó en la madrugada al embarcadero principal, y mientras que estábamos romanceando en las escaleras, muy cerca de las trajineras estacionadas, empezamos a notar cómo a lo lejos se hacían ondas de agua muy amplias y salían burbujas del agua. Empezamos a bromear que de ahí iba a salir un monstruo o un ser espectral, y solo estuvimos mirando esas ondas a la distancia. Pero entre más pasaba el tiempo, más se acercaban a nosotros las ondas burbujeantes, como si de ahí fuera a salir algo que estaba bajo el agua. Llegó a ser muy abrumador el estar ahí solos como a las 2 de la madrugada y empezar a notar todo eso. Pero al mismo tiempo, el morbo nos hacía permanecer ahí. Hasta que en un momento ya fue muy complicado permanecer ahí y decidimos irnos. Pero la verdad, hasta cierto punto, me hubiera gustado saber qué permanecía en el fondo. Pero ahora, con las cosas que veo, supongo que me la dejaron barata. Mi mamá era de allá. Ya lo conté alguna vez, pero aquí va resumida. En la casa que compró su papá, ahí una señora enterró a varios bebés. Y tiempo después, uno de ellos merodeaba por la casa, espantando en esos tiempos a mi mamá, sus hermanas y un primo mío. Debajo de esa casa también encontraron una piedra arqueológica y supongo debe de haber más. El caso es que esa piedra nunca la llevaron a Lina, y hasta la fecha permanece en la casa de un tío que vive también en Xochimilco. Mi abuelo también tenía unas pistolas como de la época de la Revolución con fecha, pero no las recuerdo muy bien. También una espada grandísima con inscripciones raras. Dicen que esa espada se la vendieron en uno de los canales. Igual vivo en Xochimilco. Caminando de un lado hacia otro, pasé por el bosque de nativitas, más en específico por el mercado de plantas. Entonces todo estaba tranquilo. Eran como las 9 de la noche. Aún había gente, pero no tanta. Al estar pasando por ahí, pero del otro lado de la calle, escuché como un pequeño aullido de un perro grande, pero muy lejos. Me puse alerta porque iba sola caminando. De repente, escuché un lamento fuertísimo, como si fuera al lado mío, pero se sentía que venía del lado del bosque. Lo raro es que era de hombre. Yo me asusté muchísimo, pero seguí caminando hacia mi destino. Todos estos lamentos y ladridos me hicieron recordar a cierta leyenda urbana que dice que hay una familia de nahuales en Xochimilco. La mayor tragedia en Xochimilco, y de la cual casi nadie quiere hablar. El día que 16 niños xochimilcas murieron en un camionazo. Entre los xochimilcas mayores aún circula la versión de que aquel camión que en 1980 se quedó sin frenos en la subida a Cuauhtémoc, acabando con la vida de 4 adultos y 16 pequeños, tenía grabados signos de la muerte, tanto en los faros como en los espejos. Si eso es cierto, o solo producto de la imaginación colectiva afectada por aquella tragedia, nunca lo sabremos, porque por alguna razón, la prensa de la época no publicó fotos del vehículo asesino. El encuentro de un camión de materiales sin frenos con un centenar de niños y niñas de la primaria Margarita Magón de Flores, que con sus juguetes nuevos del Día de Reyes en las manos, iban caminando hacia el bosque de nativitas para pasar una mañana de juegos. José Celerino Coria, el chofer, explicaría después de entregarse a las autoridades que al ver que inmediatamente el volteo que conducía se iba cuesta abajo, trató de virar el volante para no estamparse con la fila de infantes, pero que una piedra se lo impidió. Así, el vehículo impactó en la mojonera por donde iban caminando los estudiantes, para luego seguir su camino de reversa hacia el barranco. En esa trayectoria se llevó lo mismo a maestras, maestros que a alumnos, quienes volaron hasta 15 metros impactándose en el pavimento. Algunos fueron heridos, del resto ya conocemos su trágico final. Los pequeños eran de San Lorenzo, Atemoaya, San Lucas y Nativitas. Eran niños y niñas de entre 6 y 10 años. Dicen que segundos después de la tragedia, los vecinos de la zona se acercaron emitiendo gritos aberrantes por lo que estaban observando. Fueron ellos quienes, con todo el dolor encima, empezaron a llamar a las autoridades. Los primeros en arribar fueron 8 ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.
Empezaron con el traslado veloz de los pequeños y pequeñas al Hospital Infantil de Xochimilco. Ahí ya había helicópteros para el traslado de todos los menores. Los maestros sobrevivientes estaban sumergidos en la histeria. El chofer ya se había dado la fuga por temor a ser linchado. Sin embargo, al llegar a su domicilio en Nativitas, su padre le aconsejaría que se entregara y así lo hizo. Él declaró que acababa de rebasar a los escolares cuando paró el camión por una falla mecánica. Se me chorrearon los frenos y se me fue en reversa. Mi hermano Mario me decía, contrólate, mete el freno, pero nunca respondió. Intenté girar la dirección hacia el carril izquierdo, pero una roca me lo impidió. Estoy arrepentido. Caí a un barranco. No sé cómo apagar las muertes de tantas criaturitas. Se culpó al mecánico que supuestamente había dado mantenimiento a los frenos del vehículo unos días antes. Incluso proporcionó la dirección de este en la colonia Granjas de San Antonio. Sin embargo, en los periódicos de la época no encontramos referencias de si el mecánico o el chofer recibió algún tipo de pena igual por lo ocurrido. De aquella tragedia de 1980 queda en el lugar una cruz a modo de memorial. Aunque en la actualidad aquella subida sigue siendo igual de peligrosa que hace 42 años, igual sin rampas especiales de emergencia, igual sin avisos de su peligrosidad. El caso Coppel ocurrió a una cuadra de mi calle. Ese caso fue muy sonado, ya que ahí asesinaron a la dueña de dichas tiendas. En el reporte de los medios se dijo que fue el secuestrador, viéndose rodeado, pero se dice que uno de los polis estaba coludido con los maleantes y él le dio el pitazo. Mataron a 2 polis y a casi todos los maleantes. Aparte, en la autopsia de los polis se encontró una bala amiga. Las malas lenguas nos dicen que los maleantes se rindieron, pero los polis estaban tan enojados por la traición que comenzaron a repartir plomo, y desafortunadamente uno de ellos le tocó a la secuestrada. Al otro día todo el pueblo se llenó de vehículos policíacos, mismos polis, reporteros y helicópteros. Aparte, yo le escuché decir a uno de los militares, hay cerca de 6 o 7 cuerpos, digan que fueron 3. Xochimilco es muy turístico y no queremos alertar. Y justo eso dijeron los reporteros, que solo habían sido 3. Después de eso, comenzaron a sacar todos los cuerpos. Cuando fui de paseo, platiqué mucho con el chico de la trajinera. Me contó que al sentir que se jala, si te caes es porque debajo de la trajinera hay como una burbuja que es parte de la trajinera y es peligrosa. Me dijo que habían encontrado muchas cosas y solo se sonrió. Yo siento que hay algo muy energético. E incluso la vegetación que hay debajo de las turbias aguas es la que ha provocado que las personas se ahoguen. Y sumado a eso la tierra fangosa, lo cual las personas lo pueden atribuir a algo paranormal. Eso me lo contó él, pero también lo vi. Hasta parecen como enredaderas debajo del agua. La verdad, a mí me ha pasado de todo. Yo viví en un fraccionamiento donde estaba lleno de cerros y ojos de agua. Un día fuera de mi casa escuché a una mujer llorando desesperada, y a 3 casas de la mía vivía un matrimonio joven. Yo pensé que de seguro la estaba golpeando. Salí según yo muy valiente con un machete para asustar al tipo y defender a la mujer. Pensé que ni modo que las 2 contra él no se armara, pero para mi sorpresa no había nadie. Le conté a mi marido y me dijo que no anduviera saliendo porque eso no era de este mundo, y a eso le llamaban la Llorona y que era un espectro. Cuando yo iba en la secundaria estábamos pasando por muchos problemas como familia. Recuerdo que todas las noches saliendo de la escuela me iba a las trajineras, compraba cigarros y ahí estaba hasta las 12 o 1 de la mañana. Una vez estaba fumando, ya era tarde, casi cerca de la 1 de la mañana. Ya debía irme. De repente escuché a alguien que se bajó hacia las trajineras. Escuchó el brinco y los zapatos. Yo me agaché en las mesas. Todas las trajineras estaban en hileras, como amarradas y juntas. Me agaché y no vi a nadie, pero empezaron a caminar dentro de ellas. Yo escuchaba los zapatos fuertes, como si fueran tacones. Fue algo horrible porque me quedé mirando y había algo negro alto escondido entre las sillas. Las sillas las suben de cabeza a las mesas. Apenas lo alcanzaba a ver, pero se veía claramente la figura. Agarré mis cosas y me salí corriendo. Y en cuanto subí al piso, encontré a 2 policías. Me preguntaron qué hacía ahí. Me dijeron que juntara mis dedos y olieron mis manos. Yo creo que pensaron que me estaba drogando o algo así. Me dijeron que me fuera de ahí. Jamás regresé a ese lugar.
Esto pasó en el embarcadero Nativitas del lado del puente. El llanto del manatí en Xochimilco. En 1975, el gobernador autorizó al delegado Mariano Velasco, el cual trajo a Xochimilco a 4 manatís, 2 para Caltongo y Nativitas y 2 para las lagunas del Toro y San Juan. La intención era acabar con el lirio acuático que saturaba los canales. Al principio lo comían muy bien, pero 2 escaparon de su área limitada, los cuales desaparecieron. Se cree que la gente los mató por miedo e ignorancia, pues creían que eran monstruos. Incluso hay un rumor de que hubo un lugar que llegó a vender tacos de manatí. Los otros 2 murieron según de pulmonía a no adaptarse al canal. Como sea, se sacrificaron 4 manatís prestados de una reserva de Chiapas. Vivo cerca del Ajolotario, por la farmacia Díaz, donde hay un puente donde pasa un canal. Una vez venía de pasear todo el día con mi novia y no fue nuestro día. Habíamos peleado y ya íbamos rumbo a dejarla a su casa. Justo antes de llegar a este puente, empezamos a discutir. Me quedé parado dándole la espalda y ella empezó a caminar. Pensé que se había quedado detrás de una camioneta de esas de reparto y empezó a llorar. Pero se escuchaba raro. Era como un lamento, como si se oyera en todo el ambiente. Me volteé y la fui a buscar atrás de la camioneta, pero ella no estaba ahí. Seguí escuchando el lamento. Y al voltear a buscarla, volteé hacia el canal. Estaba una mujer de blanco, con el agua hasta las rodillas, lamentándose con las manos en la cara. Salí corriendo hacia la casa de mi novia y al doblar en la esquina, ella venía corriendo también. Ella también escuchó el lamento y corrió hacia mí por el miedo. De ahí nos fuimos a su casa y su mamá nos dio un té para el susto. Nos contó que eso que oímos y que yo vi había sido la Llorona, que tenía mucho que no se veía en sus apariciones, que solo aparecía cuando fallecía un niño ahogado. Y justo así fue. Al siguiente día, la noticia era justo esa. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme saber en los comentarios sus historias de Xochimilco y si sabían de estas historias. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.